¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta emisión especial del Cazador TV la estamos eh, activando en este 15 de marzo de 2021. Se cumplen nada más y nada menos que 40 años de la partida a la casa del padre del gran Leonardo Castellani. El cura loco, como muchos supimos llamarle. Y bueno, es una excelente ocasión para realizar una misión especial. Que como podrán ver en este caso, aquí estoy solo. Este es un canal que ha sido creado en principio para hacer entrevistas, pero aquí estoy, dije, vale la pena entonces hacer un unipersonal de El Cazador TV. Para quienes quizás se enganchen ahora y no me conozcan, bueno, les cuento que es el canal que de algún modo llevo adelante. Quien les habla, Carlos Bukovac, titular de la librería El Cazador del Libro. Que entre otros temas, se podría decir que nos especializamos en bibliografía de el padre Leonardo Castellani. Es un buen momento también para hacer algo que un colega que realmente le va muy bien con esto de YouTube, mi amigo el doctor Pablo Schurman, siempre dice en sus mates con historia. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal y también de activar las campanitas, especialmente porque no hago todas las semanas una emisión. Vamos viendo, me tomé un largo descanso después de lo que fue el año pasado, así que está bueno que activen las campanitas y cuando aparezca uno nuevo, bueno, pueden, algo les recuerde que hay una nueva emisión. Bien, les decía entonces, un homenaje al padre Castellani a 40 años de su partida. También un saludo para todos los amigos y compañeros de el Instituto José Manuel Estrada de la Ciudad de Rosario, con quienes desde hace ya más de 10 años realizamos anualmente, para mitad de año, junio, julio, agosto, una jornada en homenaje al padre Castellani. Seguramente este año también tendremos alguna muy interesante con alguien que conozca muy bien la obra del padre, algún especialista. El año pasado realmente fue todo un éxito la que hicimos con su biógrafo, el doctor José María, perdón, el doctor Sebastián Randle, a quien aprovecho para mandarle también un saludito. Bueno, ¿y cuál es la idea? Brevemente, ¿no? Como también siempre el doctor Schurman dice que lo breve es dos veces bueno. Vamos a recordar con algunos de sus libros que aquí los tengo. Y en particular, bueno, Castellani hacía mucho, como a veces suelen hacer algunos pintores, ¿no? Que se ubican, se dibujan y se pintan dentro de sus obras. Bueno, Castellani lo hacía también mucho, incluyéndose de algún modo en sus obras, sobre todo las que hizo de ficción, en sus novelas o sus cuentos. Así que voy a estar contándoles un poquito acerca de la faceta de Castellani autobiográfico. Y eso recomendándoles y contándole algunos de sus libros. Es decir, el personaje del cura loco de su majestad Dulcinea, Don Pío Ducadelia, en dos ocasiones, en los cuentos de El crimen de Ducadelia y otros cuentos del trío, y luego vuelve a aparecer en una que vamos a comentar hoy, Juan 23, 24, una fantasía. También Desiderio Fierro, en la muerte de Martín Fierro, inclusive Benjamín Benavides en los papeles de Benjamín Benavides. Así que hay bastante para comentar, no lo vamos a hacer exhaustivamente, taxativamente, tomamos algunas nomás de esas obras, quizás algunas, a pesar de que nos llamamos El Cazador del Libro, algunas se nos pueden haber escapado y ahora no disponemos de ellas, pero bueno, de algún modo una miscelánea de esas obras en las cuales él se incluía y mostraba, sobre todo, lo que él sufría. ¿Por qué? Porque también, como lo explica pormenorizadamente Randall en su biografía, él se encargó constantemente de volver a su tema, a su causa, a la causa de por qué lo habían expulsado de la Compañía de Jesús y por qué lo habían dejado sin poder ejercer el sacramento
del sacerdocio, sin poder dar misa. Entonces él volvía una y otra vez a ese tema a través de sus obras. Y fíjense esta poesía, En la muerte del Martín Fierro, como grafica excelentemente esa cuestión que les decía. Ya les dije que el cantor, si canta, canta su vida. Solo descubro mi herida y con hacerlo la curo. Y que yo sepa, les juro, no la canto embellecida. Así que bien, adelante. Repito, vamos a tratar de no extendernos mucho. El primero de esos es Las muertes del padre Metri, del año 1942, que originalmente apareció en el diario La Nación a través de entregas y se llamaba Las 9 muertes del padre Metri, que aquí lo tenemos, una edición viejita, no es de las que tiene a disposición el cazador para vender, esta es de su biblioteca personal, pero seguramente en alguna ocasión va a aparecer algún ejemplar y lo pondremos en ofrecimiento. Bueno, constituye un hito del nacimiento de una ficción policial protagonizada por detectives criollos. La mayoría de los que nos estén escuchando quizás sabrá, ¿no?, que el cuento policial tiene un fuerte arraigo anglosajón. Bueno, sin embargo, hubo toda una serie de autores, Castellani entre ellos, que se encargaron de acriollar este género. Borges, Bioy Casares, Perú, Mateo, etc. Bueno, y Castellani perteneció a este grupo, en donde el crimen está presentado como enigma resuelto en una apuesta a la pura inteligencia. Y este libro quizás sea donde más se ve, bueno, también en el que les comentaba antes, El crimen de Ducadelia, donde se ve el gran parentesco y la gran admiración de Castellani hacia, bueno, el gran Gilbert Keith Chesterton, el príncipe de las paradojas, ¿no? Claro, uno piensa en el Father Brown, con el candor del padre Brown y tantos otros cuentos. Lo que pasa es que acá hay un serio trabajo de nacionalización del personaje y de los contextos que median entre sus aventuras chaqueñas y los escenarios londinenses. Claro, porque Castellani bien supo eso que después Jaureche diría en Las onceras argentinas, que es un absurdo importar personajes, instituciones y demás directamente a otro ambiente. Entonces, él se encargó de acriollarlo. Pero se nota mucho esa influencia, ¿no? Es como que el padre Metri viene a ser el Father Brown criollo. Entonces, son protagonistas en la detección en tramas de enigma, encarnan la infalible lógica del pensador teológico, entrenado en medio de la locura racionalista y materialista. Atención con esto, que a los racionalistas les costaba encontrar algunas facetas a través de las cuales se pudieran resolver los casos. La fuerza moral del rey rústico de modales sencillos y en medio de la confusión ética de los modernos. Claro, Brown es el curita de aspecto inofensivo y simplón. Eran estos atributos que confirman engañosamente el prejuicio anticatólico de la sociedad protestante en la que vivía. Rubicundo y de presencia poco sofisticada, pero lentamente con esa ingenuidad que parece que tenía, y ese ver hacia cosas ya no tan racionales le permitía ir resolviendo los casos, y quedaban asombrados los detectives Valentini y Flambeau, que eran ultra racionalistas. Entonces la inteligencia simple nutrida por la fe ante las gratuitas acrobacias de los miopes racionalistas. Chesterton sabe que hay verdades que la razón no puede comprender. Bueno, y Castellani también hará algo de eso. No fue este el único libro en el cual acudió al policial. Como les decía, también El crimen de Ducadelia, Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas, El enigma del fantasma en coche y demás. Pero, insisto, este es un personaje eminentemente castellaniano, el padre Metri. Se trata de un fraile vagamente inspirado en un legendario misionero del Chaco santafesino, a donde Castellani había nacido, ¿no?, en la ciudad de Reconquista, en el norte santafesino. Y parece salido directamente de su libro Camperas, ¿no?, donde con unas muy bonitas fábulas va describiendo toda la naturaleza de esa zona y región. Chaqueño, conocedor de las mañas de su tierra, de los secretos del paisaje del Alto Paraná y de la lengua guaraní de sus habitantes. Idiosincrático y rústico. Y también aparece acá este tema del caso,
también era presa de un verdadero odium theologicum por la injusticia metafísica y el desorden esencial. También era constantemente perseguido por desobediente, incomprendido, castigado por la jerarquía. Metri es un héroe muy imperfecto que vive en una frontera primitiva. Ni su inesperado talento deductivo ni sus hábitos religiosos lo alejan de los saberes y gustos populares. Y es también profesor de lógica y sobrepasa en inteligencia a todos sus adversarios. Celosamente fiel a su celibato, continente, pero no casto, decía Castellani hablando de sus propios votos. Pero sabe de mujeres y es buen psicólogo de las pasiones humanas. Su espiritualidad es vigorosa y gusta enseñar a sus víctimas que Dios no perdona la pereza intelectual escondida tras las formalidades de la religión. Así que ahí cerramos el comentario, ¿no?, de las muertes del padre Metri. Una especie de Father Brown criollo, pero realmente bien trasladado a nuestro ámbito y con toda la perspicacia y el humor y la ironía que solamente Castellani sabía imprimirle. Insistimos, este es el ejemplar personal del cazador, pero en cualquier momento llega uno y lo pondremos a disposición. Posteriormente, no vamos a hacer mucho hincapié, es una novela bastante densa, si se quiere, pero que no fue más que una excusa: Los papeles de Benjamín Benavides. Esta es una edición clásica, ¿no?, de la biblioteca Dictio, pero actualmente lo está editando Atanasius, una muy buena editorial de Córdoba que les recomiendo mucho y que nos está mandando mucho para aquí, para Rosario, material. Es una excusa nomás la idea de la novela. En realidad, el personaje principal, Benjamín Benavides, que también de vuelta viene a ser el mismo Castellani, no es más que una apasionada vindicación del propio autor, transustanciado en Benjamín Benavides. Un judío sefaradí, tosudo y quijotesco. De vuelta, aparece mucho constantemente en las obras de Castellani esto de lo quijotesco. Preso en el campo de concentración de Cinecittà durante la primavera de 1947, que tras haber sufrido 1000 penalidades se dispone a alumbrar a un variopinto grupo de amigos las profecías parusíacas del Apocalipsis. O sea, insisto, lo de novela es para ambientar esos diálogos y hacerlos mucho más entretenidos, pero en realidad es un formato que eligió especialmente Castellani para volcar todo su conocimiento y su inteligencia al estudio de las profecías parusíacas, tal como lo hizo de modo mucho más formal en el Apocalipsis de San Juan, o Cristo vuelve o no vuelve, o como lo volverá a hacer y de vuelta de modo de una novela y bastante intrincada, como lo será Su Majestad Dulcinea, que es la que ahora vamos a comentar. Así que hasta allí entonces los papeles de Benjamín Benavides. Vamos con Su Majestad Dulcinea, que en esta sí que nos vamos a detener bastante porque vale la pena, porque de algún modo me animo a decir que es una de mis novelas preferidas a pesar de lo complicada que es. Así que adelante. Antes que nada voy a comenzar, mostrándola. Su Majestad Dulcinea. Esta es una edición de Alfa y de Atanasius, que recién les comentaba. Excelente editorial de Córdoba. Y fíjense que ya trae una ilustración maravillosa. Porque, Dulcinea con todo lo que tenía, ¿no? La mitad de una hermosa mujer y la mitad de una mujer deformada o con algunos rasgos que le arruinaron su belleza. Así veía Castellani a la Argentina. Pero inmediatamente hay que recurrir a, yo siempre la vi como una especie de parangón. La Argentina en los tiempos del amo del mundo, esa formidable novela apocalíptica o parusíaca del inglés Hugh Benson, en los tiempos del Apocalipsis y del Anticristo. Juliano Felsenburg lo presentaba Benson en esa novela. Como que Castellani, a su estilo, por supuesto, lo que ocurría en aquel entonces en nuestro país. Y la primera expresión que hay de este librito, aquí se las voy a leer,
vale la pena comentarla, ¿no? Porque ya se nota el estilo castellaniano desde el primer momento. Su Majestad Dulcinea. Historia pueril, profético, policial, prodigioso, político, religiosa. De fin de este siglo, el 20, ¿no? Extraída de las memorias de Luis Sancho Vélez de Zárate Namuncurá, el cura loco. Primer patriarca del neovirreinato del Río de la Plata. Pornográfico. Es lo único que falta para que sea un libro de gran éxito. Ahí entonces el sello castellaniano. Bueno, y podríamos extendernos un montón, no es la idea. Pero vamos un poco a las influencias que tuvo esta novela. Sin duda, dentro de esa idea futurista, ya lo comentábamos, El Señor del Mundo, y también algo de 1984, de Orwell, ¿no? Sin duda. Pero también en el nombre y en la vasta obra castellaniana siempre aparece la idea de El Quijote. Ya lo había realizado muchos ya lo habían realizado antes, ¿no? Con el Martín Fierro, por ejemplo. Pero en el caso de Castellani, el nuevo gobierno de Sancho, se los recomiendo muchísimo. eh, Además de uno mirar cómo describe con una terrible ironía a la Argentina, también su excelente sentido del humor. La muerte de Martín Fierro, Juan 23-24, siempre aparecía esa idea quijotesca y vaya si aparece aquí en Su Majestad Dulcinea. Entonces, es una mezcla de libro futurista, apocalíptico, al cual se le agrega lo épico del Quijote, representado en la lucha de los cristeros o cristóbales, ¿no? Como él después le llamaría. Y no puede faltar esa dosis fuerte de ironía y humor del propio Castellani, como insisto, lo venía haciendo a través del nuevo gobierno de Sancho y de toda su obra. A veces es medio complicado leerlo a Castellani, pero también uno no puede parar a veces de tener ciertos ataques de carcajada. Si bien hay que conocer bastante y demás, se iba por las ramas, pero tenía esa gran dosis de humor que en este libro realmente que la aplicó. Simplemente para muestra basta un botón, la escena de los juicios públicos, ¿no? Donde se daba el problema de los precios. A cada decreto del gobierno fijando los precios máximos. Después aumentaba el precio del pan, las papas, la pimienta. ¿Qué hacemos? Hacer un decreto ordenando que se cumplan todos los otros decretos. Excelentísimo. Excelente idea. Haga redactar ese decreto. Y además el problema urgente de la prensa, su honorabilidad, ya no la leen y no la creen. La Federación de Buenos Diarios Grandes pide que se le otorgue otro subsidio de 800 millones de trúmanes para abaratar el precio de los diarios serios, que son el cuarto poder del Estado, el pulmón de la democracia. Además piden un decreto solemne de su honor mandando que todos sin excepción y a pie juntillas crean todo lo que los diarios dijeren. Bueno, allí lo tenemos, Castellani en su máxima esencia. Algunos otros comentarios. Juan Luis Gallardo, un autor que lo conoció y lo difundió mucho su obra, habla de que el enfrentamiento entre un catolicismo se da en esta novela, cifrado en clave sobrenatural y escatológica, por un lado, y por otro lo que él denomina neocatolicismo o vital cristianismo, ¿no? Y algunos dicen que no hay poco de eso ocurriendo hoy en día. Pero esta oposición la traslada también al plano temporal, encarnada en la lucha que libran los seguidores de Dulcinea, es decir, de los argentinos que ven en ella la encarnación de la patria, contra el poder hegemónico de la potencia que gobierna esta parte del planeta a través del virrey de los Estados Unidos de Norteamérica en el Río de la Plata. Claro, entonces Castellani funde ambas dicotomías, la sobrenatural y la temporal. Y acá, claro, se metía con temas ásperos, como después no lo iban a castigar. Porque mientras la jerarquía eclesiástica apoya el estado de cosas imperante, preocupada por el mantenimiento de la paz a todo trance y por el cobro de los subsidios destinados al culto, los argentinos resistentes aparecen como viejos católicos o cristóbales, haciendo de su crispada postura una aleación de patriotismo y religión que le otorga dimensión sobrenatural. Una muy breve descripción de la trama. Repito, ¿no? Eso de qué pasaría en la Argentina en la época del Anticristo. Pero al mismo tiempo hace un ida y vuelta con la historia argentina. La caída del inmundo salvaje tirano Perales, acá aparece esta asociación de nombres, que le dio por imitar al tirano Rojas y cometió el disparate de nombrarse después de su vuelta presidente vitalicio. Y allí empieza toda esta locura, ¿no? Del mundo reacomodándose y como que se había vuelto a generar una especie de nuevo virreinato del Río de la Plata.
trasladándose la capital política a Mar del Plata y todo ese tipo de cuestiones. Al mismo tiempo, bueno, la situación mundial, donde el liberalismo se había fundido con el comunismo, y en la religión católica había un movimiento llamado modernismo, que los cristeros condenaban, pero inútilmente. Ese movimiento impregnó toda la llamada cristiandad, empezando por el mundo anglosajón, e hizo la síntesis de las dos grandes fuerzas políticas del mundo, el capitalismo y el socialismo. Al mismo tiempo, una guerra ruso-estadounidense, por casualidad, Europa en principio neutral, tomando la dirección de la ONU, pero luego ingresaría al lado de los Estados Unidos de la mano de Juliano Felsenburg, repetimos, el anticristo en la novela El Señor del Mundo. Pero ¿qué pasa con este tema de los cristóbales o cristeros, ¿no? Haciendo esa asociación con los de la guerra en México en 1926-1929? Continúa en el movimiento político que encumbró al inmundo salvaje tirano Perales, pero dándole un cariz religioso. Son gente más bien de los bajos fondos, aunque parece que entre los jefes hay muchos aristócratas. Siguen realmente a Cristo, afirman, y la gente por irrisión los llama cristóbales. El pretexto que tomaron fue el inciso 14 del artículo 657 del Código de Amonte, que impone a los argentinos el uso de la insignia del movimiento vital católico panamericano. Y ahí se da toda una cuestión vinculada a la jerarquía, si permitían este signo de unidad intercontinental como obligatorio o no, la resistencia, etc. Y bueno, se da toda una sublevación por parte de esta gente, que recurre a la famosa guerra de guerrillas. Y también se los destacaba porque un golpe de genio por parte de ellos, el adoptar como armas de combate el avión y la motocicleta, reemplazantes del caballo de las antiguas montoneras. Y tomaron por santo patrón, como dicen ellos, a San Cristóbal, protector de los motoristas. De allí también esta idea de cristóbales. Y tenían algo de éxito, así como supieron tener los cristeros en México. Se oponían al movimiento vital católico. Y claro, viene esto de, así como durante tantos años se habló de extra ecclesiam nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, ahora en aquella época se decía fuera de la democracia no hay salvación. A los que no admitimos esta sublimación ilegítima de un sistema político en dogma religioso, nos llaman peralistas o nazis o cristóbales, afirmaban ellos. Y que toda esa persecución se hacía en nombre mismo del cristianismo, del cual se han conservado los nombres vaciados y los ritos falsificados. Bien, para no extendernos tanto con esta obra, pero que quizás sea la que más queremos recomendar, ¿no? Los personajes, brevemente. El cura loco, Castellani, el líder de la rebelión cristera. Dice de vuelta Juan Luis Gallardo, la humilde soberbia de Castellani al colocarse a sí mismo de modo transparente en el papel de héroe del relato, cosa chocante, aunque quizá la hagamos todos los autores de novelas, pero de modo menos obvio. Tiene toda una historia de vida, había sufrido mucho porque a su padre, a su familia, menos a su hermana, ¿no? Que ahora vamos a hablar de ella, Dulcinea, lo habían asesinado en una estancia que tenían en el sur, entonces él se había ordenado, después hecho cura, y también, casualidad, lo habían sancionado, expulsado y termina siendo el cura rebelde. Que tenía este nombre. Busquémoslo por aquí, cómo era el nombre completo. Lo habíamos dicho al principio. Luis Sancho Vélez de Zárate Namuncurá. Claro, lo que pasa es que quita el apellido del padre, que era Nielsen, por esta cuestión de la persecución que habían tenido, y toma el de la madre, pero lo cambia, porque la madre era Nemucuruá, apellido vasco, pero lo convierte para acriollarlo, hacerlo patagónico, en Namuncurá. Bien, Dulcinea, como se lo mostré en la tapa, y con el dibujo completo. Era la hermana del cura loco, Vélez de Zárate Namuncurá, o Dulcinea argentina. Quizás el personaje más enigmático del libro. Su figura subyugante y atroz encarnaba a la patria. Haberla representado como una mujer irresistiblemente seductora y bellísima a la distancia, pero horrible, deforme y pestilente vista de cerca, fue otra de las genialidades de Castellani.
Al parecer, luego de un ataque a su familia, había quedado deforme y además enferma, a tal punto que, cual leprosa, cuando se le acercaban demasiado emitía un olor fétido y nauseabundo. Citando nuevamente a Gallardo, una genialidad, porque eso efectivamente es nuestra Argentina por estos días, cuando se conocen sus miserias y lacras. Hermosísimas cuando se posee la entereza necesaria para sublimarlas, quedándose tan solo con su realidad ontológica, más allá de miserias y lacras, y que obligan a profesarles rendida devoción y acatamiento, negándose si fuera preciso admitir evidencias palpables. Eso es lo que ha de hacer un buen argentino y un buen cristiano, aunque tal actitud en algunos casos requiera del heroísmo para ponerla en práctica. Y por último, o casi por último, un personaje también muy interesante, Edmundo Florio, o Mundo, como lo llamaba el cura loco. Era un oficial de la Policía Federal que, cuando conoce al cura loco y a su hermana Dulcinea, traiciona a sus jefes y se pasa al bando de los cristeros, no sin antes enamorarse perdidamente de Dulcinea, quien por momentos le corresponde en parte el amor, pero advirtiéndole siempre que se trata de un amor imposible. También vale comentar que el mundo era ateo, pero con un gran corazón y un gran sentido común. Y a medida que conoce al cura loco y conversa con él, parece ir sufriendo una lenta conversión. Al respecto, es excelente el pasaje en donde el cura loco le explica el pasaje del estado estético al ético y finalmente al religioso. Quizás, Dios así lo quiera, nuestra patria aún esté llena de mundos que tengan latente una fe, que ante una Dulcinea o un cura loco o Cristo y la Virgen mismo sean capaces de despertar y pasarse a la causa de esta patria tan herida y sufriente. Y no hay que dejar de mencionar entre los personajes a los obispos, los enemigos del loco, líderes del neocatolicismo o vital catolicismo. Y acá, bueno, Gallardo dice que, si bien es una gran obra esta novela, una genialidad, podía hacer mucho mal debido a que advertimos similitudes manifiestas entre prelados conocidos y los monseñores Panchampla, Papávero y Fleurete, que pinta Castellani. Y dice Gallardo que a los prelados, cuando no podemos admirarlos, hemos de sobrellevarlos con resignación, disimulando sus miserias como se disimula la mala conducta de miembros de nuestras familias. Y no, Castellani no hacía eso y los exponía de un modo muy duro. Y a mí me hace acordar a, inclusive, cuando el gran Jorge Asís escribió el Diario de la Argentina, también les cambiaba un poquito los nombres y los mostraba con sus virtudes, pero también con terribles defectos a los personajes. O sea, un adelantado en este recurso del turco Asís, ¿no? Y por último, la idea de Castellani profeta. Porque realmente hablaba, más allá de que le causó muchos problemas haber escrito esto. Pero tenía una gran intuición respecto a estos temas y él consideraba que los tenía que afirmar. Dice su biógrafo, Randle, que supo decir Castellani. Se consideraba un singular, al igual que con esta categoría kierkegaardiana. Y él decía que, como cualquier profeta, no tenía vocación ninguna por el martirio, no, eso está claro. Pero había cosas que igual la tenía que afirmar. Hay que saber que el que escribe un libro de estos no escribe lo que quiere, sino lo que le sale de la cabeza, la cual a veces parece como conectada con una voluntad imperiosa que no es la propia. Bien, entonces podemos ir cerrando esta idea de su majestad Dulcinea. Entonces, y teniendo en claro esta idea de si corresponderá o tendremos que tener una resistencia desesperada y las catacumbas, o habrá margen para que con buena doctrina, cumplimiento de los deberes cotidianos, algo de la providencia y un buen sentido, que aún hay en tantos corazones argentinos, se pueda recuperar terreno. A veces parecemos que sí, pareciera lo de esta novela, La resistencia desesperada y las catacumbas. Bueno, ojalá que, si esa fuera la opción, haya un nutrido grupo que puedan constituir los Cristóbales de esta novela para esta Argentina de hoy. Para ir finalizando, muy breve la referencia al crimen de Ducadelia y otros cuentos del tío. De vuelta aparece el paralelo al Father Brown. Y de vuelta un cura medio castigado que se pone a resolver crímenes. Es un adelanto el personaje que va a aparecer en Juan 23, Juan 24. Y anda resolviendo
delitos que son investigados y que hasta ese momento no podían ser descubiertos. También vale mencionar que aparentemente en la novela premiada de Martín Caparrós Valfierno parece, sin decirlo, tomar como idea el cuento El caso de la curva de la Gioconda. Miren qué cosa tan loca, si se quiere, un autor como Caparrós influenciado por Castellani. No es que yo la descubrí, pero investigando parece tener esa vinculación. Y ahora sí vamos por el último, que al final nos fuimos a media hora, pero bueno, había cosas para comentar. Quizás también una de las más llamativas por estos tiempos, Juan 23-24, una fantasía. Trae primero una dedicatoria a que ahora no me puedo encontrar, pero recuerdo haberla leído, a Juan 23, porque fue el Papa que le restituyó el orden sacerdotal y la posibilidad de decir misa. ¿Qué ocurre? Bueno, este personaje, Pío Ducadelia, de nuevo sus rasgos reproducen los del propio Castellani. Ducadelia llevado como perito, teólogo, al Concilio Vaticano II, que aún está celebrándose cuando se escribe la novela. ¿Por quién? Por el arzobispo de Buenos Aires. Las intervenciones de Ducadelia en el aula conciliar, unidas a la trama de convulsión mundial, otra vez esta idea de cómo se iba acomodando el mundo en esos tiempos parusíacos, y se pone en marcha entonces tras el triunfo del comunismo en diversas áreas del planeta y el fallecimiento de Juan XXIII. Le convierten inesperadamente en papa merced a un rocambolesco sistema de designación. O sea, Castellani, papa. Esto sí que es una cosa muy, muy loca, ¿no? Y además un papa argentino. Por eso se habla tanto de esta novela por estos tiempos, hace ya 8 años, porque, bueno, un papa argentino, Francisco lo fue, lo terminó siendo, y algunos se atreven a decir que hay otras similitudes, otras comparaciones, eso ya quizás algunos dicen que sí, otros que no, pero bueno, sin duda la idea de que sea un papa argentino. Claro, el tema es que Ducadelia se convierte en un papa audaz y reformista, aquí algunos también venían de esa mano. Se las arregla para viajar en subte y así no perder el contacto con la gente. De vuelta el contacto, ¿no? Quiere desburocratizar a la iglesia, también como Francisco intenta hacerlo. Y para reducir la curia se apoya exclusivamente en 12 cardenales. Francisco ha nombrado 8 para tener esa especie de consejo. Pero más allá de estas comparaciones, Juan Manuel de Prada, que lo ha investigado este tema, dice que no fue del todo original Castellani, bueno, quienes son enteramente originales, sino que se inspiró en el Barón Corvo. ¿Quién era? Bueno, se inspiró en el Adriano VII, escrito en 1904 por Frederick Rolfe, más conocido literariamente como Barón Corvo. Decía de Prada que es una maravillosa fantasía papal que Corvo escribe a modo de desahogo personal, imaginando que él mismo, bajo el trasunto de un tal roce, alcanza el papado después de haber sido rehabilitado y ordenado sacerdote y tras un conclave lleno de divertidas peripecias. De nuevo esta idea de castigado, rehabilitado y demás. Y la novela de Castellani sigue casi al dedillo la premisa de la de Corvo. También su protagonista es un sacerdote que ha sido preterido, a quien se nos presenta como traductor al español de Adriano VII. Incluso algunas peripecias de la novela de Castellani están directamente inspirados en la novela de Corvo. Como por ejemplo el uso del tema del doble. Tenía un sosías, ¿no? Una especie de mellizo con el cual se confundían este papa, este Ducadelia. Bien, entonces, hasta aquí, estos que mostré y con los que más me extendí, Juan 23-24, una fantasía, y Su Majestad Dulcinea, constantemente los está editando y los trae hacia nuestra ciudad Rosario y luego lo distribuimos a todo el país, Athanasius y Alfa. Inclusive también el que mostré de Ediciones Dictio, los papeles de Benjamín Benavides, también lo está editando esta gente. Así que si están interesados y si los que pude contar a través de este video algo pudo llegar a entusiasmarlos, bueno, adelante, no dejen de pedirlo. Hasta ahora nuestra red social es Facebook, El Cazador del Libro. Vamos a ver si en breve inauguramos Instagram. Y bueno, no dejen también de suscribirse y activar las campanitas para que en alguna próxima ocasión
estén al tanto de una misión de El Cazador TV. Espero que haya salido entonces bien este unipersonal y será hasta la próxima. Adiós.